Bueno, buenas tardes. Gracias por la asistencia a esta primera mesa redonda con motivo del 75 aniversario de la Junta Pro Cultos de la Cofradía. De la Cofradía de la Aspiración, claro. Esta primera mesa redonda pensamos en la Junta de Gobierno que sería conveniente que personas que habían vivido durante casi todo el tiempo, bien directamente o bien a través de sus familiares, pues nos contaran algunas anécdotas apoyadas en unos vídeos que vamos a poner también. Y vamos a empezar de momento poniendo el primero, que es largo, pero lo vamos a dejar de fondo. Este vídeo está en la... No lo tenemos. Este vídeo que nos va a apoyar mientras hacemos la presentación es en la iglesia de San Lorenzo, este es el altar de Cristo, de la Virgen, en un besapié del Cristo. Ahí se van a ver a los hermanos del actual hermano mayor de la cofradía, que no había nacido entonces. Y está su madre, su padre y su tío. Entonces, en esta mesa primera contamos con doña María Teresa Fernández López, nieta de la fundadora, doña Teresa de la Cruz, Ricardo García Salazar Vázquez, Manolo Barquín e Ignacio Fernández Aguilar, el único miembro actual de la Junta de Gobierno. La cofradía, en principio, apoyada en estos cultos, ahí está José Joaquín Fernández, en el año 1926, doña María Teresa de la Cruz, con el apoyo del cura párroco de San Lorenzo, José Malvares, es cuando se inicia todo el proceso para la Junta Pro Cultos de la cofradía. Se encargó incluso al padre Joaquín Andrade Salco que escribiera un tríduo que se presentó la primera vez, fue en un quinario, en vez de tríduo se convirtió en un quinario de Cuaresma en el año 1928. A partir de ahí ya la cofradía tiene una serie de avatares, llega la guerra civil, llega una serie de cuestiones y a partir de ahí comienza su vida. Por eso queríamos empezar por la opinión de María Teresa, que es la que más directamente ha vivido por su abuela, María Teresa. ¿Cómo fueron esos primeros comienzos que recuerdes de doña Teresa en cuanto a la imagen del Cristo, no a la cofradía? Bueno, buenas tardes a todos. Que el comienzo fue muy sencillo. Mi abuela estaba casada con un médico y era el director del Hospital Psiquiátrico de Ceuta. Y le avisaron que un hombre se había escapado del hospital y estaba en el mar y decía que no salía si no iba mi abuelo a rescatarlo. Mi abuelo salió, estaba con un poco de resfriado y cogió una gripe que dice que en esos años era muy mala. Como consecuencia de eso, pues falleció. Entonces ella se quedó con una niña de 13 años y sin saber qué hacer allí en Ceuta, pues se vino a Cádiz, que su madre vivía en la calle Sagasta, enfrente de San Lorenzo. Y al poco tiempo de estar allí con su madre, pues mi madre se puso enferma. Le dijeron que era la gripe y que la niña se le moría. Imagínense ustedes, mi abuela creo que tenía 33 años y verse con una niña que se estaba muriendo, viuda. Entró en la iglesia y lo primero que vio, creo que fue a la derecha, estaba un Cristo. Me parece que me dijo a mí que estaba en una metido, si no me equivoco. Y se arrodilló llorando hacia él y le pedía que no le quitara lo único que le quedaba en el mundo. Y así un día y otro día y otro día y otro día, hasta que la niña fue mejorando. Pero todavía no lo tenía en todo consigo de que pudiera salir adelante y le prometió que siempre lo cuidaría y que, o sea, hacerle algo grande que pudiera para el Cristo. Todavía ella no sabía lo que era una cofradía ni nada de eso. Y así fueron los primeros días que pasó. Y ya después viene Todo el resto. todo el resto.
hubo mucha gente importante que colaboraron, desde Bartú, otros muchos, pero aquí tenemos 3 personas que han vivido, cada uno en su época y algunos aquí sentados. Pero Ricardo, ¿cómo recuerda sus comienzos en la inspiración? Hombre, yo mi comienzo de muchos años, cuando la época del señor Hermida, el señor Navarro, Ciliani, Diego Granado. ¿Qué año era? Pues el año 60 o 60 y tanto. Entonces, inspiración era una cofradía pobre. Pobre, pobrísima, pobre no pobrísima. Hay que decir que gracias al señor Hermida, que tuvo contacto con la Guardia Civil y nos patronó y eso, y entonces la cofradía fue para arriba, las cosas como son. Fue en el año 40. La cofradía estaba para arriba. Alfonso Solano también estaba en la Junta en esa época, Diego Granado, un tal Castro que vivía por la Plaza Argüelles, no sé, este señor, no sé ya, bueno, ahora muerto, pero también fue, y otro señor que vivía en la calle Sagasta, que era muy antiguo, que tenía que tener, creo que tenía el número 1 o el número 2 de la cofradía, en la época mía, fíjate, era muy antiguo, no sé cómo se llamaba, vivía en la calle Sagasta, entre Sagasta y la calle La Rosa, en la esquina de Rosa y Sagasta ahí vivía, muy antiguo. Y Manolo, a Manolo hay que preguntarle siempre por las broncas en la cofradía de Expilación, porque era un experto en... Normalmente llevaba el tema del dinero, había poquito dinero, y él se encargaba que el poquito que hubiese no se gastara, o más o menos, ¿no? Vamos a ver, yo, por aquello de que yo entré en la cofradía, de los que estamos aquí, soy el más nuevo que entré en la cofradía. Yo entré en el año 66, y entonces, con una edad de 20 años, y como se suele decir, con 20 años incendiario y con 40 bomberos. Entonces, en aquella situación que tenía la cofradía, pues nos dábamos cuenta, yo entré, digámoslo así, empujado por el amigo Ignacio. Entonces, allí se constituyó la primera Junta Yeye, que se le empezó a llamar. Y empezaron a darnos una serie de obligaciones, cargos, que lo llevábamos paralelo con la Junta Mayor. ¿Puede ser un grupo joven de hoy? De hoy, un grupo joven de hoy. Entonces, en aquella fecha, pues estaba de moda lo de Yeye, y a esto se le puso la Junta Yeye. Entonces, claro, nos dimos un duro, más seco que un aguacuerdo. Y don José Guillén, de grata memoria, dijo: ustedes no preocuparse, ¿qué queréis? No sé, queremos empezar con lotería. Bueno, pues nada, no preocuparse, yo os voy a traer lotería. Tenía amistad con una señora que en Medina tenía la administración y pagaba la lotería. Entonces nosotros la vendíamos, colocábamos, la vendíamos, y yo lo primero que hacía, no sé, el dinero de lo que está puesto, los 15, los 20.000 pesetas en aquella fecha, que era un dinero. En el año 66, el año 67, le devolvía el dinero. No, quédate con él y coge otra partida de lotería. Bueno, y así fuimos. Y nos fuimos rehaciendo poquito a poco. Recuerdo que en aquella fecha había 2 trampas en la cofradía, que una de ellas era un calvario, porque es que estaba a interés compuesto, que era del amigo Rose de Castellón. ¿Te acordarás de aquello, verdad, Ignacio? Lo que no recuerdo si lo de Rose fueron las bambalinas o el palio, porque había las bambalinas que se lograron por un lado, no sé si fueron las trinitarias. Algo fue de las trinitarias. Pues entonces eran las bambalinas las de Rose. Y ese nos metía cada puerro, todos los años con los intereses y tanto, que ahí peleando y bregando. En aquella fecha se le podía ver a este hombre 50 o 60.000 pesetas, señor Ignacio. Y las pobres trinitarias, esas no hablaban, esas callan la boca, ¿no? Que no cobraste los algo sí, no terminaron, pero dando nosotros algo la arrimamos. Total, que ahí estaba la situación. Y ahí íbamos. Nos dio por organizar excursiones. La primera excursión, como se suele decir, en la plaza de la catedral, aquí todo el mundo para coger el autobús, y resulta que el autobús llega y cuando todo el mundo monta, vamos a arrancar, el autobús no arranca. Sabía media hora del garaje Vasco Andaluz. Algunos de aquí conoceréis dónde estaba el Vasco Andaluz.
Ahora mientras que busca otro autobús, viene otro autobús, aquello, bueno, al final la gente, la buena voluntad de la gente, se salvaba. Y así se iba buscando dinero y se iban paliando, se mandaba un poquito aquí, otro poquito allí, y íbamos tratando de cumplir. Hasta ahí, en esos años, fue del 66 al 70 o por ahí, que se pasaron muchas vicisitudes. Pero hay una cuestión, Ignacio, esta cofradía siempre ha sido nómada, siempre ha tenido un problema importantísimo en su peregrinar por Cádiz, porque se ha peregrinado por todos lados. O sea, los enseres de inspiración eran como los carrillos de la Alianza, eso, iban por todos lados. ¿Qué recuerdas tú de aquello de San Nicolás, de montar en la calle, de tener la amenaza del agua, no del Viernes Santo, sino a partir del miércoles, cuando se montaba? ¿Cómo se vivía eso? Porque yo recuerdo la calle Nicolás, la San Nicolás, porque era independiente a la que tenemos ahora, la sala de junta que tenemos ahora. Estamos en una iglesia, nos tenemos que basar en un horario que nos pone el sacerdote. Y San Nicolás es una ventaja grande que nosotros nos reuníamos allí, si gritábamos, no gritábamos, si nos peleábamos, nos peleábamos, pero todo quedaba dentro de esa sala de hermandad que ahora la echo de menos. Y la Junta de Ye compraba el pescado frito. Exacto. Después de El reunir pescado frito y se bordaba. Pero eso de los traslados, Los traslados se hacían muy fácil en la furgoneta de mi amigo Paco Lazaeta, que yo tenía en su rollo. Y de una y la camioneta de la Rosa de Oro. Además obligaban a montar el miércoles santo, no dejaban montar antes. En la memoria. No, tenía que ser miércoles. Había que poner los tordos, había que ir todas las noches, había que quedarse allí alguien. Sobre todo el jueves santo por la noche, que ya estaba escrito en el rato del paso, ahí eso no se quedaba solo ni un segundo. Los charcos, las bolsas de agua que tenían los tordos se quitaban con palos. Y así que después caía dentro, al dar la pared caía dentro del paso. la pared no le daba. Por la pared, pero al palo. Bueno, y dentro de todo eso, de años, de hermanos mayores diferentes, de problemas con montaje, problemas con la salida, porque esta cofradía ha sido incluso la única que ha salido sin insignia a la calle. No sé si recordáis la anécdota de Chantre. Da Manolo Montero ahí. A ver, Manolo, cuéntanos lo de la insignia del Chantre. Se mandaron a encargar y como era tan formal, pues no la tuvo hasta el Viernes Santo a la hora de salir y tuvimos que ir a su casa a recogerla. Los penitentes iban en el cortejo sin insignia. Íbamos a casa del Chantre, cogíamos las que fueron, tú que llevas el guión, toma el guión, te toca. Sin pecado. En la calle Hospital Mujeres se entregaban todas las insignias. Donde hoy está la guapa, el churro de la guapa, ahí llegó el sin pecado. Ahí llegó, el intendente iba sola, ahí se le dio. O sea, podía haber pasado porque entonces se cogía por columero. Y en la época de la Guardia Civil, los caballos, Algeciras, director general, algunos documentos, todo eso. Entonces, hubo Ahí se descubrió. ¿Algo? Hubo que se volvió ir a visitar los caballos, porque le pegaba las paperas. ¿Qué pasa? Porque aquella época de la Guardia Civil era muy esplendorosa. Pero era esplendorosa también para la cofradía, es decir, a efectos internos la cofradía se beneficiaba de toda esa pompa de la Guardia Civil. Parte sí. La cofradía hacía todos los años una lotería, eso nos podrá hablar, que era el único que nos ayudaba a la Guardia Civil. Hacía una rifa todos los años. Una rifa todos los Al años. primer número de la Lotería Nacional. Y se le mandaba talonario a todas las comandancias del partido. De España. A todas, que habían 30 y tantas. Y ahí no devolvía nada. No. Devolvían, sí. No, de esa no. Acuérdate que iba ante una carta de la Dirección General de la Guardia Civil, Bueno, sí. el director general recomendando. Claro. Pero sí venía era después la de la Navidad. Pero la de Huelva, había un comandante que decía, por mucha carta que llevaban del director general, por mucho que la radio, pues entonces se comunicaban por radio, decía que él no vendía lotería clandestina en su comandancia, el de Huelva. Porque aquella era lotería clandestina, digamos así. Yo lo que sé es que en esta cofradía ha entrado mucho dinero.
eso de... Ahora, pero se gastó mucho más. pero se gastaba malamente mucho dinero. Bueno, venía Y el, se perdía también mucho dinero. venía el efecto comparativo con Málaga. Venía el efecto comparativo con Málaga. Allí la Guardia Civil tenía un tratamiento... No, era la primera, estaba antes que nosotros. Era miércoles. El director iba a Málaga el miércoles y se venía aquí. Que por eso nos pasamos nosotros el viernes. Porque nosotros siempre hemos salido el mismo de rango. Doña Teresa fue madrina, creo recordar, de la primera bandera de la Y a la comandancia. Guardia Civil, sí. ¿Eso cómo fue? La llamaron. ¿No? Yo no sé si estaba aquí un tal Vivanco, era ese el que la cogió. Vivanco era el de... Vivanco creo que se coronel de la llamaba. comandancia. Yo que era un pequeño y la llamaron a ella sabiendo que había sido la fundadora y todo. Y ella fue le regalaron además una cadena de oro con su medalla con la Virgen del Pilar. Bueno, la bandera Pero la bandera la donó la cofradía, ¿eh? La donó la cofradía. Sí. Quiero recordar que la bandera la donó. La donó la comunidad. primera bandera, es decir, la bandera oficial, porque una bandera nunca se cambia. Todo lo más que puede pasar es que haya, no se puede, es decir, la bandera solamente se entrega una vez, no puede haber una segunda entrega. La bandera oficial de la Comandancia de Cádiz está entregada por la Cofradía de la Comunidad y fue doña Teresa la Madrid. Y lo pagó la cofradía. Mira, José, perdona. En esto que ha dicho los caballos, nosotros tenemos una anécdota que la vivimos el amigo Ricardo y yo. En la época que venían los caballos, venían a pie los caballos, no venían en ningún medio de transporte, los traían de Arco, los traían de por ahí. Y los traían al cuartel que había, lo que hoy es parte de la Clínica San Rafael. Clínica San Rafael, el cuartel que había El cuartel que había de la Guardia Civil tenía cuadra y eso. No era uno de los últimos años, porque ya era traer los caballos era un problema, porque no se encontraban herradores en Cádiz, había que buscar herradores porque los caballos no podían ir sin la herradura y los patines de goma para que no se resbalaran. El último año me parece que fue que vino, se trajo un caballo por la calle Noveno y resbaló algo y le dio, en el morro le dio a un niño, y resulta que el caballo había mordido al niño, y después vieron al caballo, y el que echaba sangre era el caballo, no era el niño, pero bueno, había que adornar la cosa que el caballo había montado un numerito. Bueno, pues llegaron los caballos, y allí a San Rafael, yo que vivía por aquella fecha, en la calle Trinidad, bueno, a San Rafael, a ver cómo está aquello. Y llego allí, llegamos, y nos vemos, los 6 o 7 caballos allí, y un guardia vestido de paisano con una lata grande de esa y un palo con la mano, ¡pum! Pegando porrazos en la lata. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice, no, es para que se acostumbren a los ruidos. Claro, los caballos venían del campo por ahí, no escuchaban nada de eso. Y nos dice este hombre, oye usted, yo le voy a decir a usted una cosa. Y usted dirá, yo me puedo quedar sin comer, pero los caballos no. Y digo, bueno, ¿qué me dice usted con esto? Que a los caballos hay que traerle comida. Pero bueno, ustedes no nos han dicho que vengamos para acá. Y aquí hay que traer comida para los caballos. Ahí nos ponemos un movimiento y entonces aplicamos un hombre que tenía una frutería en la calle La Palma, tenía una furgoneta, entonces yo trabajaba con un mayorista aquí cerca y se nos hacía los portes nosotros. Digo, Montero, hombre, ¿qué nos pasa esto? Hay que ir a buscar farfas a Chiclana. Bueno, pues venga, vámonos a Chiclana. Ahí que fuimos a Chiclana, recorrimos media Chiclana. Nos recorrimos allí buscando las farfas, ya le traímos las farfas, ya se quedaron tranquilos, pero tuvimos que ir nosotros a buscar las farfas, hasta que no la traían. No se preocuparon de los caballos. Cosas que no ocurrían mal. Me supongo que no. Era diferente. Aparte, Algunos se acuerdan por qué cambia la cofradía de colores, porque sus colores eran el negro con 2 bandas perpendiculares encarnadas y el escudo es negro. Las túnicas eran negras con vivos y botones encarnados y el símbolo blanco. El capirote encarnado y la capa de color crema. Esto se cambia después en el año, creo recordar, 55, con los nuevos colores de oro. ¿No sabe alguien por qué se produce ese cambio? Por capricho. bueno, aparte de por capricho, El señor Hermida. vamos a dejar las cosas. No, por capricho. Entre otras cosas, cuestión económica. Y en aquella época, yo me acuerdo porque yo he tenido la casualidad de que cada vez que había que coser ropa para la cofradía, se juntaban las mujeres de uno y otro. La mía siempre estaba embarazada en esa fecha.
No sé cómo, qué traza me daba. Que no sé la traza que me No, daba. pues que no sé. Entonces cogimos y se vio que hizo ropa en aquella fecha, ¿me acordaréis? La Palma. La Palma hizo la ropa que tiene hoy en día, ¿ves? Y la cortó un muchacho conocido allí y nos gustó cómo lo había hecho y tal. Y claro, entonces hacer la ropa como se tenía, los colores no eran lo complicado eran los vivos de las túnicas, los botones y torticlados. Claro, entonces por economía, pues se adaptó a poner el Cristo rojo con el capirote, el Cristo negro con capirote rojo, la capa, bueno, una crema, un blanco roto que le llaman así. Y al cortar esas túnicas, este muchacho había cortado en la palma, como eran de tergal, la había cortado en bloque con una máquina, quedó muy bien, pero las nuestras eran rasos y aquello, meterle a la máquina, pegó un patinazo, que hubo mangas que se quedaron por el codo. Hubo que ponerle añadido a mangas y todo, claro. Bueno, pues eso fue para el año 55. Y nos cayó la mojada más gorda del mundo entero. Fue el primer año que salimos de Sagasta hacia la derecha a subir a Desamparado. Desamparado, digo, a la infantería. Perdona que te corrija, el 55 no. Sí, No, yo he vivido las ropas antiguas. Yo soy del 74 y la mojada la cogimos por la bombilla y yo ya salí en la cofradía. Empezó a llover y las ropas se cambiaron por el 80. Por el 80, por ahí. Bueno, nos han ido por todos lados. 75, tiene razón. En el 74 nació mi hija que hizo lo de que mi hijo estaba embarazada. Tiene razón. Fue el año que se estrenaron también algunas insignias que se perdieron y la tapamos y se la llevaron cada uno a su casa. Los capirotes rojos que tintaban. Llover no nos ha llovido por tocar, y menos por puntada. Pero el cambio de ropa fue sobre los 80 por ahí. La capa blanca es la tejía. Dicho eso, se cambian los colores, pero hay una cosa mucho más llamativa porque todavía el cambio es mucho más fuerte y es el escudo de la cofradía. Cómo ese cambio tan enorme del escudo, que el escudo era una cruz con escalera en el alero derecho y esponja en el izquierdo, corona de espina en el centro, tenaza y martillo, y se convierte en un águila bicéfala imperial de Carlos V, y dentro de ella en el ángulo superior izquierdo aparece el escudo antiguo de la cofradía y en el superior el de la Guardia Civil. Esto se produce en el año también 55. Todo esto también es del señor Hermida. Sí, señor. Todos estos cambios fueron del señor Hermida. 55 no se cambia el escudo. Entonces, el estilo malagueño también proviene. También del señor Hermida, también. El paso de la piel es malagueño por el señor Hermida. Y como teníamos un hermano mayor que no hablaba ni ahí lo que decía el señor Hermida, eso era lo que se ¿Qué cargo tenía? dice hermano mayor. Y eso es lo que hacía. Entonces nada más que hacía, venga dinero. Cuando eso, yo me acuerdo el pobre Pérez Calvo, que tardó ese pobrecito en cobrar el paso del Cristo, que tardó, y no sé si terminó de cobrar. No sé si terminó de cobrar, pero ¿qué tardó ese pobrecito hombre para cobrar? ¿Qué tardó? Y ya te digo, tú eras más... ¿Qué de viaje dio? ¿Qué? ¿Qué de viaje dio? Oh, ¿qué de viaje dio ese El viaje para acá? señor Hermida tenía una ventaja en Cádiz que era ayudaba muchísimo a la Guardia Civil, el general Serrano. Si no hubiese sido por ese señor, la cofradía hoy ni Guardia Civil ni nada. Pero es que también tuvo astilleros españoles y el Ministerio de Industria. También. Por obra de él, él también hizo. Era una relaciones públicas. Sí, era maravilloso. Y doña Teresa, ¿qué decía de todo eso? Porque lo viviría, aunque estuviese al margen, pero lo viviría. No, pero doña Teresa ya la pobre no... Ya en ese tiempo estaba ya mayor y eso. Pero sin embargo, hay algo que sí me gustaría ver, y es este vídeo. Tú no lo comentas, si no te importa. Ella nada más quiere sufrir. Porque... ¿Esto está andando? Sí, ¿Ves? Vamos a ponerlo esto al doble. Bueno, ya te presento. Ya está bien ahí.
Cristo tiene una costumbre y es que cuando llega a la altura de Cervantes se sale de su recorrido y avanza de espaldas por la calle Cervantes hasta la casa de doña Teresa. Y va el Cristo llegando de esta vez de frente, entrando hasta el balcón, el cierro donde doña Teresa se asomaba a ver el Cristo. No era su recorrido oficial, solamente entraba el Cristo y la cofradía esperaba en la calle de la Torre su recorrido. Ahí está doña Teresa, se ve doña Teresa en el balcón. Está asomada, está asomada al fierro, viendo a su Cristo. ¿Cuántos años tuvo? Ahora se ve como retrocede, el Cristo va hacia atrás. Va para atrás. Del antiguo recluso. Que iba casi a brazo, oiga, porque estaba mucho. La ensaladilla de allí. La ensaladilla. Cristo retrocedía y ahora se ve, ahí está Joaquín Díaz, el Joaquín Díaz, con pelo. Y aparece también doña Teresa y Manolo Calce, que era el secretario de la cofradía. Yo me acuerdo también todos los años. Joaquín, doña Teresa y Manuel López Calci, gordito, bien gordito. Ahora está más gordito, ahora está más gordito y más mayor. Ahí se ve como el Cristo ya empieza a girar para incorporarse al recorrido de la cofradía en la calle de la Torre. Es como se va girando ya y ya va a seguir su ritmo hacia adelante. ¿Esto cuántos años acudió? ¿Cómo se va Por lo menos 4 años, pero iba a estar allí a verla, Y eso duró como ella decía. 4 o 5 años duró. Y uno de los años le canté yo una saeta, me acuerdo. ¿Cantó Teresa? ¿Cantaste? Sí, le canté una saeta. Tendría yo 15 años, así. Pero doña Teresa, ¿es que no podía salir o es que por algún motivo el Cristo entraba o que estaba impedido? No, ellos se lo hacían como un regalo. Era un regalo que le hacían porque ella salía. Ella tenía las rodillas malas, pero ella salía. Porque el Cristo se bajaba y no lo tocaba nadie. Allí nada más que lo tocaba ella para limpiarlo. No dejaba que lo tocara nadie. No me acuerdo que me llamaba a mí, que yo era la niña chica. Y yo me llamaba a la droguería. Iba con tu hermana. No, eso cuando yo ya me casé. Yeah, que ya yo cuando me casé... Iba con tu hermana en una bolsita de plástico con paño blanco. Sí. Que la llamamos doña Teresa, que vamos a bajar el Cristo para alquilarlo. Y entonces ella enseguida va. Ella era la que lo tocaba. Ella era solamente, allí no podía tocarlo nadie. Hasta y cuando a mí me decía, mira, tenía que hacer lo que ella decía, porque si no, las pestañas se le estropeaban, los otros se le estropeaban, era dificilísimo limpiar el Cristo. Y además, yo una niña me impresionaba, porque es que impresiona el Cristo, y ella eso no lo comprendía, porque ella el Cristo es que lo trataba, yo la veía hablando con el Cristo todos los días, y una vez le pregunté, niña, pero yo a una niña le hablas de la muerte y te asusta, y ella hablaba de la muerte tan tranquila porque decía que estaba deseando, dice, no porque me quiera morir, sino por verlo a él en persona. Tú sabes lo que será cuando yo me encuentre cara a cara con mi Cristo y no lo vea así en una imagen. Y ella está tranquila. Yo lo que quería estar con su Cristo siempre. Yo me acuerdo cuando se va. Y además el Cristo, perdona, el Cristo le hacía caso, ¿eh? El Cristo le pedía a todo el mundo, doña Teresa, y parecía que le hacía caso. Porque todo lo que le pedía. Yo me acuerdo ya cuando era más viejecita, tenía 90 años, y mis hijos le decían, ay, ella, le estaba acá por él, y dice, no niño, estudia. Yo eso no se lo pido a Cristo, estudia. Le decía a mi hijo en medio, tú estudias. Ahora, echarle un cable también. Yo me acuerdo cuando se le llamaba para bajar el Cristo, que se ponía, hablaba con el Cristo. Ay, qué guapo, limpiándolo, ay, qué guapo. Ay, qué lindo el santo. Y en mi casa. Y yo me quedaba tumbado, yo decía, esta mujer. No, es que lo llevaba dentro. Pero además yo creo que el Cristo la hablaba a ella. Porque es que se quedaba como... Era una enamorada del Cristo de la tierra. Sí, sí. Igual que no le gustaba que el Cristo saliera a la calle. No, las procesiones no. Las procesiones cuando llegaba Semana Santa se ponía enfadada. No la gustaba. Ella no le gustaba. Ella no quería que el Cristo saliera a la calle. O sea que, digamos, entonces el hecho de fundar la cofradía, ella no es... Ella sí, la cofradía sí quería que se fundara, que le hicieran de todo, porque ella pidió el jubileo circular, que fue de casa en casa, siendo una persona conocida en Cádiz,
Y sin embargo, la humildad de ir de piso en piso pidiendo para ponerle el jubileo circular. Lo que no le gustaba es que el Cristo saliera a la calle. Yo no sé por qué, porque decía que se iba a estropear, que le iba a pasar, no le gustaba. Ni la Semana Santa en sí, No, no solamente su... El querer que no saliera a la calle por si le pasaba algo. Por si le pasaba algo, era que no quería que... Era temor, era pánico lo que tenía. No quería que nadie se acercara a Cristo. Ahí sale una escena que ya tiene ella ahí 90 años lo menos, o 88. Y ya están mis hijos, y ya estoy casada, y están ahí los niños. Bueno, pues a uno le hace así en el cuello porque se acercó un poco, no le fuera a tocar. Lo que le dejaba que le besaran en la llaga de la rodilla, siempre al llegar. Pero no los dejaba, es que sale ahí en la película, y se ve que no los dejaba que se acercaran porque al Cristo no lo podía tocar nadie. Y eso lo respetó siempre la cofradía mientras estuvo ahí en la misa. Sí, sí, sí. Siempre se respetó. Siempre se respetó. Yo iba con mi abuela, cuando me casé fue cuando ya los embarazos y eso, y fue mi hermana la que lo cogió. Pero ya cuando mi hija la mayor tuvo 8 o 9 años, ya sale ahí. Era la que iba con la bisabuela, con sus pañitos, sus cosas. Mamá, que me voy con ella a la iglesia. Hablando del Cristo como si estuviera... No, ella hablaba con el Cristo como si el Cristo fuera una persona viva. Y parecía que el Cristo... Manolo, tú ves ahí en la prensa porque Federación siempre fue una cofradía de mucho periódico, por aquella de la Guardia Civil, sí. Y Manolo ha traído un día de... Yo traigo ahí del año 78, que fue la segunda salida procesional, digamos, de la castrense, pero se salió de la parroquia de San Antonio. Ese es el desfile de los guardias juveniles. Y por dentro hay fotos del Cristo, hay fotos del general que venía presidiendo, esto cuando era tamaño sábana en el periódico. No, sábana sí, sábana es... Claro, es que este fue el año de Valdemoro. Yo creo que no sé si fue el último o el penúltimo año de Valdemoro. Fue el año 78, se salió de San Antonio porque el año 77, que fue el primer año que se salió de la castrense, seguíamos con el circo. El Cristo se montó, refiriéndome a los toldos, no por otra cosa. El Cristo se montó dentro del patio militar y la Virgen se montó en el recodo del falla que está frente a la puerta del hospital militar, digamos, del jardín del hospital militar. Pero claro, aquello seguía siendo un problema. Nos hemos venido de San Lorenzo, el problema que había, 5 cofradías allí, 3 el Viernes Santo, nos venimos aquí, pero estamos en la misma. Y ya después se empezó a gestionar la cuestión de la puerta. Pero hubo 2 años que entre sí que no, San Antonio estaba cerrado, estaba en obra, Columna montaba allí, y por la cosa de que Fernando Díaz era miembro de la Junta de Gobierno de Columna, Joaquín y Pepe, miembro de la Junta de Expiración, pues bueno, pues se hizo el favor y nos permitieron salir de allí porque era, sin hacer obra antes, me parece que eran los 2 únicos sitios que podía salir el paso a la Virgen. Me parece que uno era allí, de hecho se salió 2 años, y el otro, creo recordar, se había medido, se había visto y tal, la puerta del oratorio de San Felipe. Pero vamos, se hizo allí en San Antonio, se montó 2 años y demás, y pues bueno, dentro de lo que había, resultó, porque claro, de estar montando en la calle, el inconveniente, que si había lluvia, que si no la había, que se quite flota, pues aquello nos resultó. Y yo recuerdo, y lo recuerdo siempre, y digo, esto fue un milagro. Y fue un milagro porque tú sobremanera te tienes que acordar, Ignacio, tu hermano Manolín, en la puerta de San Antonio, cayó una piedra del dintel de la puerta de San Antonio, que le cayó a 10 centímetros o 15 le podía haber caído, pero una piedra. Él se salió para afuera a fumar un cigarro y tal, la piedra al lado. Y yo dije, esto ha sido un milagro aquí, porque vamos, es que vamos, 10 centímetros más para allá, lo hubiese dejado en sitio, porque la piedra era... Perdóname, no sé si se ha puesto esa piedra. Sí, se ha puesto. La piedra era de considerables dimensiones. Eso, vamos, que le hubiese cogido de lleno, lo deja aquí, ¿no? Ignacio,
Tú eres el único miembro de Junta ahora mismo que viste aquellos principios, sin pillarte los dedos. El efecto comparativo entre la inspiración de aquellos años y la inspiración de hoy, ¿cómo ves? Bueno, mucha lucha, siempre ha faltado el dinero. Ahora la iglesia ayuda más. Ahora los sacerdotes están más con las cofradías que estaban antes. Antes eso de guardias civiles, de medallas, de... Por lo demás todo igual. Todo igual. La juventud es lo que yo digo, que no tienen un sitio. Si la cofradía tuviera un sitio donde se pudiéramos reunir, sería otra forma. Ricardo, desde fuera, y Manolo, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve aquella época? Porque una cosa sí tenía clara, las iglesias en aquella época estaban llenas. El régimen, la forma, pero las iglesias estaban llenas. Hoy no. ¿Cómo lo veis eso desde fuera? Vosotros que estáis en la Castrense, como mínimo todos los sábados, lo vivís. Yo te puedo decir que lo que yo veo en la iglesia, lo que vemos, quitando la junta joven que hay, digamos, los miembros jóvenes de la cofradía y eso, a la parroquia, no en esta en general, acude muy poca juventud. Allí los sábados nos vemos las mismas personas y sobre todo ya estamos algunos en época de haber pasado de los 60. Juventud se ve, vamos, me refiero en ese aspecto allí y en la iglesia en general. O la juventud No sé si el ambiente es un poco, no lo sé, no quiero decir una palabra fuerte, no quiero que se moleste a nadie, pero me parece que se han equivocado los términos. Está muy bien la cuestión de libertad y todo ello, pero es que nadie rompe una lanza por la juventud en la iglesia. No sé por qué se ve, no lo sé. Habrá por ahí cabezas más pensantes y más tontas que la mía, que sean, digamos, dentro del tema y nos digan el por qué. Y el futuro de inspiración, en resumen, porque hemos hablado del efecto comparativo, pero a partir de ahora, bueno, casi todas las cofradías de Cádiz tienen un problema. Yo he dicho que ser cofrade en Cádiz es un auténtico milagro. No sé si el Cristo nuestro o de todos ellos, pero el futuro de la cofradía, el negro, el rojo, la capa blanca, ¿con qué color nos quedamos? Negro, rojo, blanco. Yo te digo, yo viendo la juventud que hay, por lo menos en inspiración, y en otras muchas la hay, yo quiero verlo verde esperanza. Sí. No, porque si después, yo te digo verde esperanza, quiero verlo, porque si después de todo este trajín entre uno y otro nos hemos traído durante esta serie de años, si al final esto se va a ir a pique, es una pena, ¿no? Me parece que es dejar... ¿Cómo lo ven desde la familia de la fundadora? Yo no creo que esto se vaya a pique. No es Cristo. Por eso digo que lo veo verde esperanza. No, hay que verlo con optimismo. Hasta que vivimos otros tiempos. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Porque, claro, el optimismo se puede tener, pero las situaciones muchas veces te llevan a darte un número. Ricardo, ¿tú cómo ves? No, esta cofradía yo la veo bien, está marchando estupendamente. La juventud está dando muchísimo a la cofradía. El grupo de este joven que tenéis es maravilloso, trabajadores estupendamente. Yo veo la cofradía que va a más y ojalá siga así, la verdad. Gracias. Yo creo que soy optimista. Mi queja a mí me falla, eso seguro que seguirá ahí por los siglos de los siglos. Además ya es propiedad de la cofradía, que no se ha dicho nada, gracias a estos señores que Cristo la hemos pasado muy mal. Que hemos pasado unos años también pendientes de Reverendo Padre José. Yo no sé. Para finalizar, porque tenemos una hora nada más, pero me quería reservar por eso. Ahora que cada uno contara la situación más extraordinaria que ha vivido cada uno en la cofradía, como anécdota o como situación dura, como la decía Ignacio,
de estar más de 20 años luchando por el Cristo, ¿no? No luchando ya por la propiedad, sino porque no nos lo quitaran, que era diferente. ¿Cuál es la situación más? ¿Sabes? Que con la propiedad del Cristo siempre lo que ha habido una gran confusión, porque doña María Teresa creó una fundación del Cristo de la Aspiración. La creó, no sé si era con 30 duros, de aquella fecha, del año 30 y tanto. Y ese papel estaba por ahí rodando y nadie hacía caso de él. Incluso una vez se lo dio del hermano María y dijo, lleva este papel, que el obispo te va a preguntar. Y no lo llevaron, no quisieron llevarlo. Era una fundación que se establecía donde pudiera residir el Cristo. Donde residiera estaría. Y ese papel está. Ese papel está en la cofradía. Y una fundación no es una cosa que se hace de mañana. ¿Sabéis? Una aclaración. Ese papel estaba en el obispado y desapareció. Bueno, pues la copia está bien, en la cofradía. O sea que ustedes habéis hecho la gestión de eso, que es que nadie hace caso de eso. Se hizo la gestión cuando en el año famoso de estar en esa guerra, entre comillas, con el obispado, y hubo un documento, me imagino que alguien habla, donde más o menos se hablaba de la propiedad. Y todos saben que se basaba en un inventario que hizo el padre Ignacio García. Manuel García tu hijo. Manuel García. Tengo la cabeza. Que hizo el inventario de la cofradía y puso al Cristo como propiedad de la cofradía. Y ahí vienen todos los líos ya. De ahí ya vienen todos los líos. Luego yo conozco la cofradía desde que nací, porque ya mi padre fue hermano mayor en plena guerra. Antes de que tuviera punto de culto, fíjate, cuando Afligido era la única cofradía, Afligido y Dolores, la única que figuraban allí, cuando le tiraron un bote de minio esto que es la puerta de los azuleros de Afligido, se la tiraron, ¿no? Entonces fueron allí, y entonces padre Piña, creo que era. Yo decía, es que he tenido un infarto y se me ha ido la vida. Entonces cogió unos cuantos jóvenes de allí, entre ellos mi padre, y Pepe Castro. Pepe Castro, que fue el alma de la cofradía, el que empujaba a mi padre, el que empujaba a todo el mundo, a don Luis Arroyo. Ese es el que empujaba a todo el mundo, y ese era cobrador del Banco Central. El nombre es muy capillita, porque en aquella fecha, ¿no? Entonces ese fue el que nos movió a todos. Y el que le dijo, porque es que cuando se celebró el centenario de la parroquia, que fue en el año 20, 1920, por ahí. Entonces quisieron hacer una reforma de, o sea, sacar y el Cristo que estaba en al lado de la puerta, que todavía está allí, la alcayata donde se colgaba, estaba en una hornacina de cristal. Aquello estaba lleno de polvo, lleno de arañas. Y gracias a las arañas, las polillas no sacaron a Cristo. Ya ustedes lo cuentan, ¿no? Y eso me lo contaron a mí, un señor que fue compañero mío, que era de allí, de la calle Armengua. Y usted había oído hablar de Paco Alba, ¿no? Pues Paco Alba también fue monaguillo de San Lorenzo, en aquella época, los años 20, por ahí. Y entonces, cuando sacaron esto para celebrar el centenario, entonces sacaron de allí al Cristo. Y lo llevaron a la capilla de Dolores al suelo. Y vino un profesor de Bellas Artes que se llamaba Botaro a la restauración. No hubo que hacerle nada más que la corona de espino, que me lo contaba mucho tu abuela. La corona era en herencia de esparto, de junco, y se deshizo. Y potencias no tenía, los grandes latas. Potencias no tenía. Y entonces allí mismo se hizo la restauración y ya doña Teresa le compró una corona de espina que es la que tiene todavía. Y entonces ya cuando se restauró y eso ya pasó al altar que estaba enfrente a Afligido, ¿no? Y ahí ya se cayó, hubo un crucificado que no se conoció de él. Por otra parte, yo también busqué por ahí y me encontré que cuando cerró por la Constitución de Mendizábal, un convento franciscano que había en la Plaza de Abasto, Los descalzos.
Los de franciscanos descalzos. Entonces, las imágenes que había las repartieron por las parroquias. Y este Cristo estaba encima de una puerta. Y creo que estaba bajo la vocación de Cristo del Amor. Eso habría que haber ido al puerto en su día. Y en el puerto, allí parece que había un archivo de los hermanos descalzos, de los franciscanos descalzos, y es posible que allí hubiera, ¿verdad? Como José Luis vivió desde la infancia prácticamente. Yo desde que nací, si yo cuando la guerra, mis padres se llevaron al frente y a mi madre me llevaba todos los días a Cristo. Por nosotros, entonces vivíamos en Sagá, en Sagá hasta el 61 vivíamos nosotros también. Y cuando se hizo la Virgen, todo lo que digan de la Virgen, a mí se le puso la Victoria por el año de la Victoria, cuando dio la guerra. El año 40, en conmemoración a la victoria de... Pero se estaba haciendo en el año 39, estaba haciendo, yo fui una vez al taller de Emilio Artú, y la estaba haciendo y era muy joven, y la hizo, se sirvió de imagen de una hermana suya que había muerto, tuberculosa. Y entonces la madre, cuando vio a la Virgen tan joven, era un desmayo. Y entonces cuando Paco, Pepe Castro, que estaba loco con la Virgen, la vistió y la llevó a la catedral, el primer año, que es el año 1940, salió Pedro Jesús Bravo Sobrado, creo que era el canónigo, que era el director espiritual, el que escribió el Tríduo, y cuando yo digo, pero ¿qué me traes aquí? ¿Qué más trae una inmaculada? Porque la Virgen iba vestida de blanco. Iba vestida de brea, sin corona, de hebrea, el manto, como sería, pero el túnico de Virgen y con una rosa de pasión en la mano. Fue el único año que salió, después dejó de salir. Sí, ya después dejó de salir. Hasta que salió en Calvario, el Cristo, la Magdalena. Sí, salió en San Juan. El San Juan. Y después el primer año que salió fue el año 1940. Esos años pasaban. Y esa fue la única cofradía que ha pasado por la Plaza de las Viudas en toda la historia de Cáceres. Porque ahí vivíamos nosotros. Esos años después del Calvario pasaba por el horno de San Lorenzo y le echaban unas coronas. Las coronas ¿Te acuerdas? Las coronas de flores en los brazos. En los brazos, una corona. La corona salía con una ya puesta, sí, que era de Don Luis Arroyo. Y otra lo de Salvador Moreno Cancelo, el baratillero, Salvador Baratillero, le ponía, o de esa se la ponía desde el balcón. Y de la fuente, en el brazo izquierdo de Cristo de la Prenda. Y de la fuente del horno de San De Lorenzo. la fuente también ponía otro. El padre algún año compró lo mismo. Ahí tenemos. Y entonces hay tantas cosas que la verdad. Pero, y cogió ya por el campo del sur. Sí, siempre cogía por el campo del sur. Y pasábamos por delante del manicomio. Y además, curiosamente, bajaba a la calle Robles hasta Cruz Verde. La calle La Cruz. La calle La Cruz para Cruz Verde. Y después doblaba Roble para la plaza. Roble subía. Bueno, nos queda poco tiempo. Mejor momento, peor momento. ¿Hay algo grabado en vosotros después de tantos años que sea, o por lo menos que nunca se haya borrado de la memoria? Para mí, el día que llegué a la Castrense, me fui a rezar a mi Virgen y me había entendido. Así. Pues para mí el año inolvidable fue el año que se estrenó el paso de la Virgen. A la Virgen le montaron el paso en el manicomio. Al Cristo le montaron el paso en la pastora. El paso no salía por la pastora. Y entonces acordaron el hacer el reverimiento del Cristo, que todavía lo conserva, el único que lo hacía. Es decir, pero el paso de la Virgen, ya que era el capuchino, ya los capuchinos ya desaparecido, ¿no? Y luego había muy poco. Total, que en la puerta de dentro se armó el paso de la Virgen. Y aquello tenía como un bordillo, ¿no? Como una especie de jardincito de entrada que tenía. Sale el paso de las puertas. Pero ahora después, con la puerta chiquitita, el paso no cabía. A pico y pala, a partir,
aquello Se partió, se partió. Bueno, y esto toda la cofradía pues va en la calle, la que sale. Es una cofradía que lleva años Pero espérate, sin salir. Y la gente diciendo que estaban tirando un manicomio. Pero es que no caemos ninguno. Es que ahí no. Ninguno caemos, ¿sabes qué? Después llega la Virgen a dar la vuelta en Hospital de Mujeres. Y la Virgen no daba la vuelta, porque las panilletas hasta atrás tenían 4 metros de largo, que sobresalían del paso. Había 4 o 5 eso. Y entonces ya allí la decisión que tomaron, que fue la más sabia, que se cogió un serrucho, pum, 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 con todas las maniguetas. Pero ahora no entraba la cara toda. No se dormía bien la vida. Nosotros hemos tirado una valla que ponían para la obra en Colomera. Una valla y estando las caracolas. Eso lo gritan. Llegaron los días de Santo Dios y llegó hasta en el parillero se puso la caracola. claro, y allí en la plaza le pusieron las caracolas. La caracola, pues no entraba el terrazo. Llega a Colomera. No, esto es la caracola. Eso fue para mí el año más inolvidable. Una anécdota especial. Mira, yo una anécdota tuve un año que estábamos repartiendo los cirios a todos los hermanos ya con la procesión y me llega un señor pidiendo su varilla y su sitio en la procesión. No lo conocíamos nadie. Bueno, ¿usted quién es? ¿Usted es hermano? No, yo vengo aquí a mi varilla y quiero mi sitio en la cofradía. Y bueno, pero explíquese usted, hermano. No, a mí me dijo el señor Ermita que viniera aquí, que me iba a dar una varilla y me iba a dar un sitio en la presidencia. Digo, no, pues toma usted la varilla, toma usted un sitio. ¿Quieres un sitio? Pues coge el sitio y se va a la cuarta sesión. Escrito la quinta, y se pone a mirar el paso, y no está escrito andar como lo lleva. Pero le vamos a dar una varilla, porque es la anécdota que yo tuve. El santo a doña Teresa, pues lo dejo para el final. Yo tuve una que fue muy desagradable. ¿Tuviste alguna agradable? Muchas. Manolo tiene una cosa buena, que se lo olvida todo. Y entonces resulta que me pegué un farol pensando en la cofradía y me salió bien. Fue un año que se le dio la cofradía en la carga a Manolo Pájaro. Y ya desde que entrábamos por la calle Las Rosas, a pasar por delante del horno, no sé si fue el primer año que se salió de la castrense, ya empezaron a surgir los problemas, porque el capataz, no, ese año era Manolo Pájaro. Yo creo que era el Merello, ¿eh? No, espérate, te voy a decir, y ahora te das cuenta por qué. Entonces, ya el capataz que llevaba muy buena gente, pero los cargadores lo tomaban por el pito sereno. En Casa Pino se salió media cuadrilla, se metieron en Casa Pino, en la primavera se salió la otra media, aquello iba como iba, la mitad se quedaba fuera, los otros se quejaban, hasta que llegando, no se me olvida el sitio ni la calle, Hospital Mujeres frente de Romero, dicen los cargadores que iban dentro del paso, que no sé los que iban, de verdad digo que ya no sé los que iban, si iban 15, iban 20 o iban 32, no lo sé. De aquí no nos movemos y esto no anda. Íbamos de mayordomo de paso, Ricardo y yo. Y yo no lo pensé, por aquello que estoy diciendo ya de los... Ya entonces tenía 30 años. Y me acerqué al respiradero del paso, y perdonad la expresión, digo, ¿ustedes sois los cargadores de Cádiz? Los que presumís de ser los cargadores de Cádiz. Ustedes sois un mismo mojón. Perdonad la expresión. Aquello parece que fue la guindilla que le pusieron al burro en el culo. Atrincaron el paso y, amigo mío, nos recogimos a Dios gracias y todo salió bien. Ahí se quedó la cosa. El trago fue malísimo, pero esto trajo su cola, que al año siguiente no dicen nada, y digo lo de Manolo Pájaro porque Paco la Saleta salió corriendo a buscar al pájaro que estaba, me parece que era con Santo Entierro, porque entonces salía, me parece, Santo Entierro, y estaba con Santo Entierro por catedral, o Santo Entierro era, me parece que sí,
y trajo corriendo al paso. Manolo cuando llegó ya el paso iba caminando, porque yo le había dicho lo que le había dicho a los cargadores. Lo mismo que me salió bien, podía haber salido uno de abajo, haberme dado 2 cachetas, o haber dicho de aquí no nos movemos. todo. Pero afortunadamente la cosa salió bien y nos pudimos recoger. Eso trajo como consecuencia que al año siguiente se comportaron extraordinariamente. Mira, no había un problema, pero a otros, a los 2 años, dijeron que nos sacaban el paso. Y eso. Dice, no, porque hay un señor que nos dijo esto. Digo, pero eso fue hace 2 años, el año pasado. La hemos sacado el año pasado para demostrar que nosotros los cargadores. Digo, vale. Eso ya no hizo nada. Ese fue uno de los peores ratos, si no fue el peor rato que yo pasé con la cofradía. María Teresa, a nivel familiar de tus hijos y toda la familia, ¿cómo vive? ¿Y qué anécdota más curiosa? El Cristo es uno más de la familia, pero desde que yo tengo uso de razón, es que es uno más de la familia. Por eso tendrá tanto cariño al Cristo, porque él nació con todos los hermanos, con su Cristo y su Cristo. Es uno más. Como anécdota me estaba yo acordando de un año que creo que no había nacido, iban los hermanos todos de penitente y cayó un aguacero en la calle Ceballos. Y me acuerdo mis niñas sentaditas en la acera y dejaron al Cristo solo, cargadores, penitentes y todo. Y yo le decía, no dejamos vuestro Cristo aquí. Ellas se sentaron en la acera, pues no podía más. Entonces Joaquín Díaz, me veo a mi hija la mayor muerta de risa, pero ¿qué te pasa? Y dice que Joaquín Díaz quiere llevar paso y como él fue tan bajito, pues no alcanzaba y ya estaba con tanta risa que quería ponerse allí y no podía porque no le llegaba. Yo recuerdo ese año que fue, bueno, mi primo ¿Lo recuerda? Llegaba la conseguía, pero al llegar, tanto espera, al llegar a la plaza, me mandaron y se olvidaba la bandera para que fuera con la crucería porque no podía, estaba enfermo del corazón. Y entonces yo cogí la crucería. Fue el año de todos esos avatares, pero ya estaba 10 alegrías. Y al llegar a la calle Ancha, empezó a apretar el agua, se quedó el Cristo solo. Yo con la cruz de guía, porque me daba vergüenza irme, y la Guardia Civil, y 10 alegrías, todos en fila. Y no se movía ni uno. Y había unos sirianos que me decían, mira, anda, pero ¿cómo quiere que ande? Pero ¿cómo quiere que ande? Tú sabes que cuando te la promovieron muy mala más, ¿cómo quiere que ande? Y allí me quedé, y yo aguanté, pero aguanté le digo, porque creí que tenía que aguantar, que iba con la cruz de guía. Si le llegaba a bandera Me acuerdo no sé. de un año con agua que se acercó en vida a Oriente, que iba siguiendo la cofradía, caía de agua. Y le digo, claro, quítese usted, váyase usted, métase usted. Y dice, no. Estamos dando la propia y me mojo yo igual con ellos. Y fue hasta la recogida con la cofradía. Canté una cosa curiosa, perdón. Mi abuela era una gran pintora, en todo sentido, tiene verdaderos tapices hechos por ella. Y a cada nieto, mi nieto le ha dejado un cuadro precioso, pero ella quedó ciega completamente. Y entonces un día me dice, estoy pintando al Cristo, y le digo, ¿cómo estás pintando el Cristo si tú no ves? Dice, como yo sé que es el Cristo y tengo o sea, abajo lo tenemos nosotros, al óleo pintado del Cristo, sin ver ella, o sea, ciega. Claro, ya no es el mismo Cristo que nos ha pintado a nosotros en bonito, pero es el Cristo, pero que es un... Lo pinta ciego. Y como en la cofradía hay una mantelería pintada por ella. Sí, y las casullas de los sacerdotes pintadas por ella. Y era una gran pintora. Pues nada, llegamos a las 9, que era la hora prevista. Darle las gracias al Consejo Local por habernos cedido su sede para esta reunión, como siempre que hemos solicitado algo, siempre hemos tenido facilidades. Y bueno, después de este paseillo que nos hemos pegado por muchos años, por 75 años de la cofradía de Expiración, como otras muchas de Cádiz, cada una con sus avatares, sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. María Teresa, muchas gracias por haber venido. Ignacio, igualmente. Me alegro de verte, Ignacio. Ricardo, Rolo, lo dicho. A todos vosotros, muchas gracias. Y que conste una cosa, ahora vamos a tener un recuerdo para ellos por haber asistido, por habernos acompañado y habernos ilustrado sobre la vida. Yo lo único que pido es
darle las gracias a esta Junta de Gobierno, que lo estáis haciendo maravillosamente y que sigáis así. Un aplauso para todos. Dicho esto, ahora el hermano mayor va a entregar estos recuerdos a cada uno de ellos y que conste que Filación algún que otro año ha salido sin llover. Ha habido excepciones, pero algunas veces hemos salido sin llover. Muchas gracias. Bueno, pues yo, antes de entregar un recuerdo a cada una de las personas participantes aquí en la mesa, quería, valga la redundancia, pues tener un recuerdo también hacia algunas personas, pues que hubiera sido nuestro deseo, que hubiesen estado también aquí hoy con nosotros y por un motivo o por otro, pues no han podido. Tenemos aquí a David de la Fuente y, por supuesto, nos acordamos de su padre y lo he tenido, yo lo he tenido creo que muchos de nosotros en mente todo el tiempo. Mándale un abrazo enorme de la que tú sabes que es su cofradía y siempre será su cofradía, David. Y también de otras personas, bueno, que por una circunstancia o por otra pues no han podido venir, como Joaquín Díaz, con quien se estuvo hablando también para este tema de la mesa redonda, como Andrés Cotorruelo, creo que son personas y apellidos que conocemos todos, y como algunos que afortunadamente pues sí han podido estar hoy, como Paco y José Luis Orellana, que gracias a Dios pues lo hemos tenido aquí. Bueno, entonces, pues, entregarle nada, un recuerdo a cada una de las personas que han formado esta mesa. Y nada, a todos agradecerle la asistencia a esta mesa redonda y emplazarles pues para la que se celebrará aquí mismo el día 4 de octubre con los diferentes capataces que ha tenido la cofradía y que viven a día de hoy, claro que sí, y que pues será a la misma hora en principio que la que se ha celebrado. Así que muchas gracias.